El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Hoy la liturgia nos presenta el Decálogo o lo que llamamos los 10 mandamientos. Allá en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. Los preceptos de Dios. Ustedes saben que Jesús resume estos 10 mandamientos en 2: en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Los 3 primeros mandamientos están dedicados a Dios y los otros 7 pues están dedicados a nosotros mismos, por el bien de la comunidad, por el bien del pueblo, en este caso por el bien de los que creemos en Dios. Pero quisiera de nuevo hacer énfasis al primer mandamiento, porque es el que nos abre a los demás, a poder vivir y cumplir los otros. Porque si no hay este sentimiento del primer mandamiento, todo lo demás no tiene sentido. Solo quiero releer lo que ya el Señor dice: yo soy el Señor, tu Dios. Así empieza. Ese detalle es importante. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo que he estado contigo, acompañándote, que te saqué de Egipto, te saqué de la esclavitud. Y precisamente porque me he estado revelando, porque me he estado dando a entender, quiero que captes que yo soy tu Dios. Y por eso, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación
sabemos que esto Jesús lo explicó de otra manera. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. El primer mandamiento es el más largo, es el que más datos tiene. Y es que lo que el Señor Dios está tratando de ayudar a entender es que Él es el único. Y cuando nosotros decimos adorar, cuando adoramos, no estamos refiriendo a un gesto de doblar rodillas o ponernos postrados en el suelo. No, adorar tampoco no significa hacer cantos muy hermosos y alabar a Dios, ¿verdad? Como decimos. Adorar no es otra cosa que reconocer que Dios es único, que no hay más. Eso es adorar. Cuando yo digo, Dios Señor, te adoro, le estoy diciendo que Él es el único, que no hay nadie más como Él, y que lo creo aquí y en todo mi cuerpo y en toda mi alma y en toda mi existencia. Por eso el Shema Israel, que es una oración judía, recordemos que dice: escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, y a Él has de adorar con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Es decir, todo tú has de reconocer que Dios es único y que no hay otros. Y esto lo digo porque es necesario que los cristianos de hoy, y aún más los católicos, pongamos más énfasis. Nos hemos como relajado al tratar de caer en la cuenta de este punto. Es cierto que respetamos las demás religiones, los otros grupos sociales, culturales, respetamos otras maneras de pensar porque las respetamos, pero eso no quiere decir que yo deje que mi Dios quede en segundo plano, peor, en tercero, aún peor, en el último, o lo peor, que ya ni me acuerdo de Él, y aún peor, que ya ni siquiera es necesario mencionarlo, porque ya Dios ya no es nada, ya murió, ya no hay necesidad ni de pensar en Él, ni de gastar el tiempo en Él, ni de decir si existe o no existe. Eso ya es muy relativo, ya no existe. ¿Para qué hablar? ¿Para qué gastar el tiempo en Él? Hemos llegado a esos extremos. Y por eso pongo énfasis hoy en ese punto, ya que cabalmente sale en este día, en esta liturgia. Y Jesús dice: no conviertan este templo en un mercado, es decir, tu alma, tu cuerpo, tu vida, pero también la iglesia misma, el mundo mismo. No conviertan en estas cosas que no son de Dios. Todo ha sido creado por Él con un fin. Y recordemos que dice: y vio Dios que era bueno. Somos nosotros los seres humanos los que hemos hecho cosas terribles con las cosas buenas que Dios nos ha dejado. De ahí viene el pecado. Y por eso, hermanas y hermanos, yo sé que hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, y que también hoy estamos dándole énfasis el amar al prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Y ese detalle pues hemos venido trabajándolo, el Papa ha insistido en ello, la fraternidad, la hermandad, el respeto mutuo, pero también hay que dar fuerza al primer mandamiento y no olvidarnos de Dios. Porque sí, terriblemente sigo habiendo tiendas que siguen teniendo a Mashimón como su diosito, ¿verdad?
Sigo viendo tiendas que creen en otras divinidades. Hoy hay hermanos que siguen queriendo resucitar a los dioses mayas, que no es que esté en contra de esa cultura, ¿verdad? Pero ya no existen. Pero ahí están, ¿verdad? Quieren resucitar a los dioses antiguos. Es como querer nosotros resucitar a los dioses griegos. Pues esos ya no existen tampoco. ¿Quién va a creer en estos dioses griegos, verdad? Ponerse a adorar ahí a Hércules. Sabemos que eso ya murió hace años. O querer resucitar otros dioses que nada que ver. Pero en fin, hay gente que le gusta eso, pues lo respeto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo voy a poner a mi Dios en segundo grado solo con tal de hablar contigo. No, te respeto, dialoguemos, tú me respetas, pero mi Dios es mi Dios y yo lo amo. No sé si me estoy dando a entender. Estas cosas hay que cuidarlas. Hay gente que sigue buscando los ajorines, los brujos o las brujas, ¿verdad? A Lotenango, donde yo estuve hace años, pues llegaba mucha gente, ¿verdad? De otros lugares. Y otros lugares donde hay también, ¿verdad?, este tipo de atenciones. Y lo peor es que me incluyen a Dios, a los santos, el pobre San Judas Tadeo, al San Martín de Porres, a la misma Santa Rosa de Lima, y empiezan a hacer una mezcla, un sincretismo, y que la gente cae. Como ahí está San Martín, ¿verdad? Como ahí está San Judas. Como está ahí no sé quién, entonces es católica la cosa. No caigan en esa tentación. O creer, ¿verdad?, en los sueños, que en los sueños sí, Dios se reveló en algunos momentos en sueños, pero no siempre lo hace. Entonces, no estar creyendo estas cosas raras, misteriosas, es peligroso. El Señor tu Dios es solamente uno, y a Él has de adorar con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y a eso es a lo que Jesús refiere hoy. Este es el templo que hemos de cuidar. Y todo aquello que nos sirve, sácalo de ti y conviértete. Y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir justamente en Él. Y entonces sí, amándolo a Él sobre todas las cosas, me va a ser más fácil también amar al prójimo como a mí mismo. Y entonces me va a ser fácil también, con su ayuda, porque ahí está, yo solo no puedo, necesito de su ayuda para ya no robar, para ya no mentir, para ya no hacer actos impuros, para ya no meterme en líos, para no estar deseando más de lo que no debo, etcétera. ¿Verdad? En la medida en que yo más ame a Dios y ame al prójimo, todo lo demás será más fácil. Él mismo lo dijo: busca primero a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, que esta Cuaresma, este tiempo de fe, nos ayude a irnos convirtiendo cada vez más. Así sea.